Veamos algunos datos y cifras. De los 500.000 millones en total que la Unión Europea ha enviado a Ucrania, por ahora han desaparecido 48.000 millones. Sí, y Zelensky no puede anotar dónde están. 48.000 millones no es como si hubieras perdido un billete de 50 por ahí, ¿verdad? Son 48.000 millones de euros, ¿sí? Al mismo tiempo, el número de, ¿cómo se llaman esos Lamborghinis, esos autos de lujo? O sea, la cantidad de ventas de Porsche y Lamborghini en Mónaco a ucranianos. Creo que se ha multiplicado por 250. ¿Podría vincularse la desaparición de 48.000 millones con las estructuras oligárquicas que permiten que en Mónaco circulen autos lujosos con placas ucranianas? Por cierto, ahora tengo un meme, también te lo puedo enviar, sí, pero es muy meme, todo en imágenes. Ahora hay uno así. Ahí aparece Zelensky como si fuera Santa Claus bajando del cielo con su trineo, y ahí están la señora von der Leyen, Macron y Merz, y le dan a Zelensky un enorme saco de dinero, y Zelensky toma 3 paletas y les da una paleta a Macron, a von der Leyen y a Merz. Ellos se alegran como niños y Zelensky vuela al cielo con su trineo y saco de dinero. Así es todo. Al mismo tiempo, ahora tenemos a un jefe de Estado, Zelensky, que aparentemente todavía no quiere permitir elecciones. Así que, para resumir, ¿sí? Entonces, ¿qué democracia estamos defendiendo? Defendemos a Ucrania, un país muy corrupto, con tendencias fascistoides y que restringe la libertad de expresión y la oposición parlamentaria. Claro, en Ucrania existen buenas instituciones civiles, también hay personas combativas y demócratas que intentan resistir. Zelensky perdió a su asesor y las estructuras democráticas en Ucrania no lucen bien ahora. Y simplemente lo negamos y seguimos actuando en Occidente como si tuviéramos que defender algo ahí. Y contra esta ceguera occidental, esta incapacidad occidental de reconocer su propio fracaso, el fracaso de Europa occidental, ¿sí? Contra eso, Trump ahora se queja cuando escribe en su estudio de seguridad que Europa está en decadencia civilizatoria. Paréntesis, eso es cierto, paréntesis, porque Europa ya no es capaz de autocrítica, ya no es capaz de corregirse en sus decisiones políticas, porque Europa ya no es capaz de hacer una evaluación racional de sus capacidades. Bueno, yo digo, ¿cómo se llama? Ese plan general para Alemania, plan de operaciones para Alemania, como nosotros y así sucesivamente. El plan de operaciones para Alemania concluye en Stuttgart. Hay una estación de tren iniciada en 2012 que debía terminarse en 2021 y quizá esté lista hasta 2029, pero cuando tenemos que enviar tropas al frente ni siquiera contamos con conductores o camiones. Eso significa esta sobreestimación europea de la realidad militar de una guerra que ya está perdida. O sea, solo hay que ver militar. Bueno, no soy una experta, pero escucho los videos de YouTube de Glenn Deason o de Mosheimer, hay muchos, o de Scott Ritter. Hay muchas personas buenas que analizan qué tropas, qué armas y así sucesivamente. Si escuchas eso, cualquiera que piense sabe. Esta guerra se perdió hace al menos un año. Ahora las últimas ciudades cayeron y detrás de eso es terreno libre. Ahora los rusos probablemente puedan avanzar por el Chepasy. Uno puede lamentar esto y decir como Occidente, eso no puede ser, pero sí puede. Strack Zimmerman lo repite hoy en Deutschlandfunk. Sí, ahora los rusos avanzan sin problema, pero asumir la responsabilidad significaría decir, está bien, en abril de 2022 hubo negociaciones. El negociador fue Jacques Rusch, un suizo en Turquía, en Estambul. Él escribió un libro sobre eso, cualquiera lo puede leer, y en ese libro decía, los rusos han... Rusia, en abril de 2022, básicamente ofreció lo siguiente: paz inmediata, Crimea seguiría rusa, lo demás en Ucrania. ¿Quién no firmó eso? Zelensky ya lo parafraseó. Desde Londres, Boris Johnson voló aparentemente en nombre de los estadounidenses y dijo esa frase legendaria: Occidente aún no está listo para la paz. Occidente, no estábamos listos para la paz. ¿Sí? De eso dice el general Kuyat, o sea, el ex general Kuyat, que también es un experto militar. Él dice, cada retraso en la guerra y cada avance en el frente que se ha materializado a favor de los rusos desde abril de 2022, por así decirlo, es responsabilidad de Occidente, o al menos es una corresponsabilidad occidental. Ahora estamos en una situación muy clara en la que ya no tenemos una solución que salve las apariencias.
Sí, la guerra está ganada, los soldados están desertando, son más de 1 millón. Dios los tenga en su gloria muertos. Jóvenes que han caído en ambos bandos, de forma innecesaria. Cuando uno dice abril del 22, eso pudo haber terminado. Y ahora solo se trata de regateos, ¿sí? Y en esos regateos, por supuesto, Trump también participa. ¿Te acuerdas de ese trato sobre las tierras raras que, por así decirlo, hizo con Ucrania? Al mismo tiempo, ahora es muy, muy probable que Donbass y Lugansk, las dos regiones, caigan en manos rusas. Entonces, por así decirlo, ahí también hay muchas tierras raras y todo eso. Entonces, por así decirlo, los rusos tendrán sus minerales, si así lo quieres ver. Primero es un alto al fuego, luego negociaciones de paz y acuerdos. ¿Quién se queda con qué tierras raras? Entonces, ¿de qué trata esto? Son tierras raras, no paz o libertad, ¿ok? Y rara vez ha quedado tan claro como en esta guerra en Ucrania. Trump es brutalmente honesto con sus intereses. América primero. Al final, todo se trata de acuerdos en este conflicto, pero ahora por otro lado tenemos políticos en Europa que de alguna manera querían permanecer en la guerra de manera muy despiadada. ¿Crees que saldrán de la guerra con la cabeza en alto o crees que se va a encender otro nivel de escalada? Por ejemplo, podrían hacer explotar otra planta nuclear. ¿Tú qué piensas? Bueno, primero que nada, hemos notado que al parecer los estadounidenses buscan dividir a Europa. Aunque no quiero echarle toda la culpa a los estadounidenses, nos estamos dividiendo, especialmente por la guerra. Así que decir que la Unión Europea es un proyecto de paz, eso fue en su momento en los años 90 con Delors, era otra época, yo trabajé para Delors. Que una Unión Europea que durante 70 años ha dicho que en Europa nunca más habrá guerra, que una institución así pueda unirse en la guerra, eso es totalmente absurdo. ¿Sí? Nunca hubo una unificación europea. Quiero decir eso antes de hablar de Zapovicha. Todo ese asunto de incitar a la guerra vino de los países bálticos, los estonios con los polacos, con los británicos, con Washington, ¿sí? Y por supuesto, ahora Macron y Merz, lamentablemente, en la total perversión de la relación franco-alemana. Los polacos, los rumanos, no quieren convertirse en un campamento de la OTAN. Los búlgaros quieren salirse, los húngaros, los checos, los eslovenos, toda la franja sur, Italia, Grecia, Portugal, España, todos ellos estaban fuera. ¿Sí? Entonces, siempre fue un error asumir eso. Por eso también digo, la Unión Europea, creo, probablemente no sobrevivirá institucionalmente a este drama, a esta tragedia de Ucrania. El resentimiento hacia la señora Giroud y la señora von der Leyen es enorme. Fue un lapsus, señora Giraud. Sí, también hay mucho resentimiento hacia mí porque lo dije y me expulsaron de la universidad. Pero contra la señora von der Leyen el resentimiento es enorme. Hubo 3, ¿cómo se llama?, mociones de censura en el Parlamento Europeo, ¿sí? Así que también en el Parlamento Europeo tenemos las fuerzas conservadoras populares casi ya tienen mayoría. Sí, bueno, hay que ver que entre el grupo del Partido Popular Europeo, el Partido Popular Europeo y los 3 llamados partidos populistas, solo hay 2 escaños de diferencia, 3 mociones de censura. Debes escuchar el último discurso de la señora von der Leyen, estuvo ahí 1 hora. We need to be strong, we send our soldiers. Todo ese discurso es, la verdad yo diría que es para vomitar, sí. O sea, si uno piensa en yo trabajé en los años 90 para Jacques Delors por una Europa que Delors era católico y socialista. Sí, él quería paz y justicia en Europa y democracia. Él no quería we need to be strong against Russia. Así, o sea, no le echemos la culpa a los estadounidenses ahora. Sobreestimamos nuestras capacidades en este conflicto, es decir, Occidente actuó solo. Sí, aquí se movilizó cierto odio hacia los rusos, como si fuera el ruso viene, sí, o sea, es vergonzoso también que eso fuera posible. O sea, que olvidamos nuestra historia, que olvidamos a los 27 millones de soldados soviéticos que murieron en el 41 durante la Operación Barbarroja, ¿sí? Que descontextualizamos el contexto, o sea, que todo eso no se contó. O sea, por segunda vez. Yo diría, nuestros padres, nuestros abuelos, 27 millones de muertos en la Unión Soviética, sí, eso no se cuenta. Y ahora tenemos un discurso serio de que queremos ir a la guerra contra Rusia otra vez. Todo esto es absurdo, emocional, social y económicamente. Volar el gasoducto y sanciones ineficaces. Estamos en una disonancia cognitiva, desconectados de nuestra historia, reprimiendo nuestras emociones y con una especie de ceguera política ante lo que realmente está pasando, que solo da vergüenza. Bueno, y ahora llego a Zaporizhia. ¿Por qué? Tú también lo sabes. Cuando uno siente tanta vergüenza que no puede admitir su fracaso, ¿qué hace entonces? La mayoría de la gente ni siquiera puede decir perdón. Oye, perdón, me equivoqué.
Imagínate que Strack Zimmerman y Macron, o quien sea, tengan que salir ahora ante la prensa y decir, ay, perdón, nos equivocamos. Los rusos han ganado esto desde hace año y medio, hay demasiados soldados. Nosotros nunca quisimos otra vez la guerra. Nos equivocamos, no aceptamos la solución diplomática en abril del 22. Estamos tan avergonzados, somos tan responsables también. ¿Ahora deben hacerlo? Tras 3 años diciendo, el ruso, no hay solución para salvar la cara. Hay una frase de Rimbaud, un joven poeta durante la Revolución Francesa. Él dijo una vez, «Qui ne peut pas construire, doit détruire». Quien no puede crear debe destruir. Quien no puede crear destruye. Así que quien no pueda lograr la paz ahora, quien no haya trabajado por ella, quien se ha avergonzado ante la historia y la diplomacia, traicionando el legado de la civilización europea. Así que quien, por decirlo así, literalmente se ha aprovechado de Europa, Europa es una mujer. Quien ha abusado de Europa porque la ha violado, se puede erotizar eso, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer él más que volverse loco y golpear a su alrededor? La cita de Rimbaud dice que me avergüenzo profundamente, que ya no tengo solución para salvar la cara y solo dejo escombros y cenizas detrás de mí, para que de todas formas Putin tenga la culpa, para que aquí nadie llegue a pensar que tal vez tenemos una gran responsabilidad compartida en todo esto que he mencionado. Hoy hablamos de una situación donde Mark Rutte dio un discurso críptico interpretable de varias formas. Sí, el secretario general de la OTAN, pero así lo interpreté espontáneamente. Aún se permite interpretar, sí, que ahora realmente se trata de esta planta nuclear de Zaporizhia, donde todavía hay combates, sí, y por supuesto la pregunta es, ¿caerá una bomba atómica sobre esta planta nuclear? Entonces se provocaría un accidente nuclear. Chernóbil sigue presente en la memoria. ¿Fue en el 86? Sí, hubo un accidente nuclear. Eso significa que tienes como en ¿cómo se llamaba? Fukushima, la japonesa o algo así. En principio, una fusión nuclear sí. En el momento en que tienes una fusión nuclear, tienes movimientos de huida. Claro, todos tienen que salir de la región. Sí, así es. Y la pregunta ahora realmente es, y eso es lo que se está discutiendo. O sea, no quiero discutirlo aquí, tampoco quiero asumirlo, tampoco quiero ser distópica. Puedes ver videos de Patrick Barth, Scott Ritter, Glenn Deason, entre otros. Eso significa la pregunta de si la Unión Europea lleva su nihilismo tan lejos que ahora contempla una escalada nuclear. Así es como se ha planteado el tema. Sí, de hecho, así se dijo. Eso, por supuesto, también se debe a que nosotros, ¿cómo se dice? O sea, no logramos nada ni militar ni nuclear. No tenemos tanques, no hay nada que funcione en la Bundeswehr. Todo está oxidado y también faltan soldados, sí. Es decir, en el liderazgo militar clásico no podemos hacer nada. Solo podríamos recurrir a lo nuclear si decimos, de todas formas, Occidente tiene que ganar. Eso era lo que decían sobre la paz de la victoria. Y en ese sentido yo diría que el mayor peligro en este momento es la psicología que dice que Occidente, la admisión de que hemos perdido. Nuestra arrogancia despiadada y soberbia nos está pasando factura. El orgullo precede a la caída, y eso es lo que nos está pasando ahora. Poco antes de Navidad no lo dijimos a nadie. Y por eso, de verdad estoy muy preocupada porque una cosa es esta posibilidad de escalada nuclear en Zaporilla y la otra es esta confiscación de bienes rusos. Este conflicto está ocurriendo mientras hablamos. Sí, o sea, ahora sí que hay mucha presión detrás de esto y eso hay que tenerlo muy claro. Estamos hablando de confiscar bienes rusos por un valor de 200.000 millones de euros que están en un banco de compensación en Bélgica. Eso no solo es una violación del derecho internacional, también rompe con el principio, entre paréntesis, Suiza, entre paréntesis. En Europa los bienes están seguros. Ahora imagina que eso es confiscado. Y ahora imagina que al día siguiente los chinos retiran toda su riqueza de Europa. Entonces, si yo quisiera desconectar a Europa, diría, querida señora von der Leyen, confisque las riquezas rusas. Apostaría a que todos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica serían solidarios con Rusia. Entonces, todos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan la mitad de la población mundial, retirarían sus riquezas de Europa. Europa se derrumba como un castillo de naipes, y el hecho de que esto, presentado de manera analítica y objetiva, aparentemente ya nadie lo quiera abordar, que no aparezca en las noticias ni se discuta, es sorprendente. La arrogancia y la ignorancia nos ciegan tanto que personalmente me dan ganas de llorar. Quiero decir, Ulrike, la realidad allá afuera te da la razón.
Lo has dicho desde el primer día, y las portadas deberían estar llenas con el titular. Jero tenía razón. Se sigue manteniendo esa narrativa de mentiras hasta el final, quizá hasta el amargo final, como dijiste. ¿Hay momentos en los que eso te da satisfacción? Honestamente, no, la situación es demasiado grave como para sentir satisfacción o triunfo. No siento satisfacción. Sí, me alegraría que el Tribunal Federal del Trabajo entre en razón porque necesitamos un Estado de derecho funcional y buena administración de justicia. Pero no siento ningún triunfo. De verdad que no. O sea, tener la razón tampoco es gran cosa. Yo tenía razón. ¿De qué sirve tener la razón? Sí, bueno, está Max Weber, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. O sea, con la ética de la convicción no se llega muy lejos y de verdad yo hubiera preferido, como triunfo, me gustaría que los jóvenes siguieran con sus manifestaciones escolares por la paz, que como sociedad volvamos a ponernos en movimiento. La mayoría de los alemanes y europeos, al igual que yo con mi proyecto europeo de paz, no quieren guerra. ¿Los rusos también tienen bebés? Sí, los rusos también tienen bebés, bebés también. Sí, bueno, entiendes que de verdad estoy algo conmovida. Por un lado me da vergüenza que como generación así de 60 parece que algo se perdió. Incluso la generación joven que ya está digitalizada piensa distinto y ciertas cosas ya no se transmitieron. Sí, y simplemente me alegraría que podamos salir de eso otra vez. Eso sería lo más importante. Sí, o sea, Nuestra conversación se transmitirá antes de Navidad. Da a los espectadores 3 recomendaciones concretas para que en 2026 tengan más claridad y soberanía. sí, bueno, yo siempre digo, lo mejor es que recordemos a Sócrates. Sí, bueno, cuando el vecino vuelva y diga, sí, Putin quiere, si no lo detenemos en Kiev, llegará hasta Lisboa o algo así. Sócrates solía preguntar en el Ágora, ¿es así? Entonces a todos esos que siempre están tan convencidos de que la vacuna es segura o que Putin quiere marchar hasta Lisboa o lo que sea, a esos tal vez lo mejor sea simplemente responderles en la cerca del jardín, ¿es así? ¿Y yo? Si uno hace eso 3 veces, en una conversación así, la otra persona normalmente ya no tiene argumentos después. Solo tienes que decir 3 veces, ¿es así? ¿Es así? Y lo segundo sería, de verdad creo que como sociedad volvamos a hacernos visibles en el tema de la paz. Deseo a los estudiantes valor y fortaleza para decir, no es nuestra guerra ni la de esta generación. Ellos no son responsables y deberían alzar la voz y negarse al servicio militar. Sí, creo que eso es muy importante. Debemos recordar como República Federal de Alemania nuestro origen. Menciono de nuevo la campaña de Barbarroja. Por cierto, hice un video al respecto. Mi deseo sería, para las personas que todavía leen, hay un libro realmente maravilloso de Jochen Helbeck que también comenté en mi canal donde hablo de libros. Sí, la guerra fue muy distinta y él relata la campaña de Barbarroja. Si conseguimos que este libro llegue a cada hogar alemán, la guerra y el odio a los rusos terminarán. Me gustaría eso. ¿Es así? Las manifestaciones estudiantiles van en aumento y reciben apoyo, y todos recuperan un poco de valor por lo que defendemos aquí. Y luego leemos a Jochen Helbeck, recordamos nuestra historia, recordamos el 41, recordamos a Willy Brandt y a Egon Bahr, recordamos que alguna vez propusimos la fórmula cambio a través del acercamiento, recordamos que queríamos un orden de paz con Rusia, y entonces también podemos ser lo suficientemente sensatas y decir, si hacemos eso con Rusia, el gasoducto se reconstruirá, se levantarán las sanciones, entonces la economía volverá a florecer y también el gas. Entonces este país avanzará. Quiero que se cumplan estas 3 cosas y que todos participen. Ulrike, para concluir te haré 5 preguntas de opción múltiple. Responde lo primero que pienses y toma una posición. Lo más importante, respuestas breves. ¿Salvar a Alemania o a uno mismo? Salvar a Europa. Alemania 2030, Renacimiento o República Bananera. Renacimiento, Alemania será europea. Como dice Stefan Zweig, Europa alemana, Alemania europea. No puede hacerlo sola. Ese es mi mensaje. Renacimiento es volver a nacer. El último fue europeo, así que fue un renacimiento europeo. ¿Con quién preferiría estar en una isla? ¿Netanyahu o Donald Trump? Trump, ¿AfD tabú o terapia? AfD de Weide lo dejó que.
Eso no es igual, sí, pero sigue siendo terapia. La AFD hace buena oposición y es la espina clavada. Y como última pregunta, ¿qué le dirías al oído a tu versión de 20 años? ¿De verdad es así? No creas nada de lo que tú misma, la enseñanza de los Budas. No creas nada que no hayas experimentado por ti misma. No creas nada que no hayas experimentado tú misma, no dejes que te cuenten las cosas. Un país que condena moralmente la crítica pierde su orientación, y precisamente por eso, voces como la tuya son imprescindibles. Estoy seguro de que la historia tratará tu posición de manera mucho más justa que el presente. Gracias por tu claridad, gracias por tu valentía, y te deseo a ti y a tu familia solo lo mejor. Gracias, Simón, yo también te lo deseo. Así que les deseo a todos unas fiestas bonitas y llenas de reflexión. Nos ha nacido un niño. Sí, de verdad es así, hay que tomarlo en serio. Nos ha nacido un niño. Esa siempre es la esperanza, sí, la esperanza del niño, el futuro. Y les deseo a todos un buen cambio de año. Yo no soy eso. Gracias.